Esta breve intrusión al diario de un niño nos hace recordar divertidos y tiernos pasajes. Sin embargo, el objetivo no es recrearlos, sino identificar en ellos las etapas que cobran importancia en su desarrollo. Primeramente, conociendo la etapa neonatal, que se identifica durante las 4 primeras semanas de vida, como un estado transitorio entre el estado fetal y el posparto. El recién nacido adopta una postura característica y casi inmóvil con una actitud contemplativa. Centra principalmente su atención a los sonidos e imágenes, contribuyendo al desarrollo de los sentidos del oído y la vista. El campo visual está limitado por la posición fija de la cabeza, y por ende, los músculos con mayor actividad y funcionalidad son aquellos que controlan los ojos y los labios. El peristaltismo, movimiento de los intestinos, y la respiración, son aún irregulares. Los cambios en este periodo son más de tipo fisiológico, neurológico y anatómico, que preparan al individuo para la siguiente faceta de su vida. Al final de estas 4 semanas, una mayor actividad deja entrever rasgos de individualidad, manifiesta su incomodidad, demanda atención social y responde a ella con agrado. Los siguientes signos de progreso se ven en la extensión voluntaria de la mano como una prolongación de su visión, tendiente al tocamiento. El control del movimiento de la cabeza se coordina con el sentido de la vista, y el oído y la garganta progresan en la comunicación del lenguaje hablado. Durante el primer año de vida, los cambios son muchos y se dan con gran rapidez. Para entonces ya es capaz de reconocer y diferenciar visual y auditivamente a la gente familiar y la extraña. Empezará a presentar dominio sobre el control de la postura erguida y en la medida que logre incorporarse, conseguirá sentarse, trayendo consigo un cambio importante, la inclusión al núcleo familiar con una interacción más directa. Con una alta sensibilidad a las impresiones sociales, imitará gestos, posturas y sonidos, donde cada evento familiar agregará mayor valor a su aprendizaje. Habrá cambiado paulatinamente en el orden que se enuncian los balbuceos por la emisión de letras y sílabas con una tendencia a la construcción de palabras, hasta ser capaz de responder por su nombre y de advertir causas, efectos y consecuencias. Pasando el primer año de edad, la imitación de los mayores acentúa la preferencia a caminar abandonando la conducta de gatear. Pero para ello el equilibrio y el fortalecimiento de las piernas deberá estar desarrollado, de tal forma que puedan sostener el cuerpo y su desplazamiento. Alrededor del año y medio, con un equilibrio deficiente, empezará a dar sus primeros pasos. Al segundo año, tendrá una concepción del espacio tridimensional, identificando su propio sitio. Sabrá dónde se encuentra y a dónde se dirige y reconocerá la ubicación y desplazamiento de los objetos y personas. Es capaz de hacer distinción entre sus pertenencias y las ajenas. Identifica y ejecuta órdenes. Percibe y admite el inicio y final de eventos y acciones. Su lenguaje conjuga la comprensión y la comunicación con poca implicación social y agrega a sus emociones las expresiones de dolor, placer y ansiedad, entre otras, con un alto grado de egocentrismo. Dentro de su escaso vocabulario ya hace uso del no, reconociendo su implícito significado. Gusta del juego con otros niños y manifiesta nostalgia en las despedidas. A los 18 meses, empezará a percibir el complejo de culpa al reconocer que las excreciones, productos de sus intestinos y vejiga, son únicamente atribuibles a él, aportando un nuevo aprendizaje. El control de sus esfínteres y la capacidad de lograr advertir con tiempo tales hechos. Para cuando llegue a la edad de los 2 años, su seguridad está en función al contexto de la cultura en la que se desenvuelve y manifiesta nuevas habilidades, como el realizar pequeñas tareas en cumplimiento de instrucciones, vigilar y atender sus necesidades fisiológicas, dibujar, vestirse y comer solo. Aunque no está del todo preparado para comprender persuasiones verbales, disciplinas severas y grandes retos, muestra notorias contradicciones en la conducta personal social, como la transición de un estado presocial a uno más socializado. En el tercer año, las palabras están estrechamente vinculadas a acciones específicas y situaciones delimitadas que, para tener el dominio sobre ellas,
deberá desligarlas de sus implicaciones y expresarlas libremente, dominando con rapidez las oraciones con un fuerte apego en la aplicación y extensión de sus experiencias. En la medida en que esto se incrementa, todo lo cuestiona. Cada vez con mayor conciencia de sí como persona, valora a los otros como entes ajenos y comprende mejor las exigencias sociales, definiendo y reafirmando su sentido del yo que le permite superar los conflictos y confusiones de épocas pasadas, abriendo camino para dar el giro decisivo hacia el parvulario y la escuela primaria. El niño domesticado atiende por sí mismo sus necesidades fisiológicas, utiliza la cuchara con poco derrame de su contenido, tiene un primario sentido del orden, presta atención a las exigencias sociales y del medio, procurando no rebasar los límites y muestra interés por las rutinas domésticas y los sucesos fuera de casa. Se adapta con madurez a su medio cultural, y aun cuando el próximo año tienda a rebasar dichos límites, a los 5 años se serena, de tal forma que los cambios se van dando en un equilibrio armonizado, en periodos mayores. ¿Cuántos años tienes, niño? Al tiempo de extender su mano, difícilmente doblaba el dedo pulgar para indicar que se encontraba en la edad de los ¿por qué?, los ¿cómo? Y los ¿cuándo? Los 4 años es una edad incomprendida por los adultos, quienes ante el grado de independencia, resultado de su domesticación, su tendencia de liderazgo y el dinamismo oral, opaca la percepción de los padres y los incapacita para ver que solo se ha cambiado el protagonismo, de las risas por la charla y el juego de palabras. Los cuestionamientos llegan a su culminación, pero el niño no está tan desarrollado como su lengua, que es incapaz de realizar una conversación con estructura lógica y coherente. Este espejismo, por desconocimiento muchas veces no deja ver que a los 4 años, al niño más que interesarle las respuestas, le importa cómo ajustar estas a sus sentimientos, elaborando oraciones a partir de la combinación de frases, ideas y hechos, como un ejercicio que trata de reforzar el dominio de las palabras. Por otro lado, manifiesta un lenguaje corporal al convertirse en un perfecto mimo, expresando mediante ademanes y actitudes corporales todo lo que escucha, demostrando conciencia de ello, así como la implicación de la autoestima y autocrítica. El pensamiento, en lugar de elaborar el resumen de un juicio comparativo, efectúa 2 juicios consecutivos y no es capaz de diferenciar entre la verdadera realidad y una fábula, apareciendo los miedos por las cosas más absurdas e inofensivas. El dinamismo propio de la edad encauza la elevación de su vida social, agudizando la introducción a su vida intelectual. Un año más tarde su sentido ético no es capaz de diferenciar entre el bien y el mal, sin embargo su sentido de agradar contrasta la tendencia a hacer siempre lo correcto e invariablemente más servicial, pareciéndose más al prototipo de ángel que demonio. Tal es este deseo, que cuando hace involuntariamente algo incorrecto o indeseado, delega la culpa y responsabilidad a quien esté más cerca. Como un acuerdo de mutuo beneficio entre padres e hijos, el niño se porta bien porque reconoce que en la medida de hacerlo es bien visto, aceptado y recompensado. Los padres en cambio disfrutan de un querubín, ya que más tarde se dejarán oír nostálgicos reclamos. Si tú no eras así, cuando eras chiquito hacías las cosas que se te mandaban. Su sentido de la muerte no lo relaciona con pérdida y luto, pero sí, lo vincula con la ausencia de atributos vivientes. Dios en cambio lo concibe como un sujeto material en un plano cotidiano y terrenal, a quien ingenuamente juzga, y cuando algo no le parece, se le da por respuesta porque papá Dios así lo dispone. Al angelito se le desplumaron las alas y le salió cola y cuernos, irremediablemente llegaron los 6 años. Llorón, fanfarrón, agresivo, irritable, ruidoso y rebelde empieza a manifestar contradicciones en su conducta y afectos, de amor y desamor, cariño y repulsión, demanda y desprecio, llanto y risas, acciones que generalmente van en contra de hacer lo correcto. Empieza a desplazar a la madre como el centro del universo y su egocentrismo ubica a su personalidad como el centro de su propio universo, mostrando sobremanera una conducta rebelde que acentúa y dificulta la relación con ella, mientras que al padre a quien teme y admira,
no le demuestra signos de rudeza ni resistencia como a la madre. Pese a esto, intuye la ausencia de la madre por muerte, externando el temor a la desintegración familiar con la preocupación de quién se haría cargo de él. Se le verá revolcándose y peleando con otros niños, siendo capaz de diferenciar los juegos y juguetes asignados para niños y niñas, haciendo su elección consciente de esto. Más intrépido y atrevido andará jalando o arrastrando muebles, con un aumento en su interés por las manualidades, aunque su desempeño y destreza en las mismas sean lentos y requiera de ayuda para concluirlas, porque aun cuando quiera y necesite ser siempre el primero, ignora cuándo pedir ayuda. De igual forma contrasta el vestirse solo, presentando dificultades para atar las agujetas del zapato. Sin embargo, su coordinación audiomotora se observa mayormente desarrollada, al coordinar sus movimientos al compás y ritmo de la música. Su sentido ético empieza a reconocer entre las cosas que se pueden y no hacer, comer bien, pedir las cosas por favor, siempre saludar y dar las gracias, no ensuciar su ropa, mantenerse callado y responder cuando alguien se lo demande, respetar a los mayores, ir a dormir a la hora que se indique, ser obediente y ordenado. El aspecto sexual se vuelve materia de investigación, pregunta todo lo relacionado con las diferentes formas sexuales, los bebés y el embarazo, gusta de vestir ropas del sexo opuesto y experimenta juegos sexuales, como el disfrutar exhibir sus genitales, comparte pícaras risas al oír o hacer comentarios relativos a las excreciones. Muestra gran interés con una vaga idea de que los niños son consecuencia del matrimonio, incluyendo en sus juegos de casamiento el objetivo de cuidar a un bebé. La aceptación a la maestra se hace más fácil si el niño la conoce antes de ingresar a la escuela. Sin embargo, la escuela no le desagrada del todo. Se propone ser simpático al grado de gustarle que ella se ría de él, disfrutando llamar la atención de la maestra y más aún si ésta enfatiza sus logros, situación que le permite una gustosa adaptación a la disciplina. Generalmente el disgusto por asistir a la escuela se manifiesta al final del primer año. Entre las diversas causas que puedan generar esta situación está el no haber podido mantener su lugar en el grupo, una situación bochornosa y el susto por un cuento o repudio a una actividad. Ante la adaptación de este desprendimiento de espacio y tiempo, el niño vincula la escuela y la casa haciendo una extensión de ambos. Lleva a la escuela sus juguetes y a la casa la descripción de sus actividades y aprendizaje. Su sentido egocéntrico lo hace enfatizar más sobre sus logros y su sentido ético, pero de las historias de actos incorrectos y de mal comportamiento, por supuesto solo menciona el de sus compañeros. Sin darnos cuenta, aquel exhibicionista se vuelve tímidamente pudoroso y lo vemos soplando un pastel, intentando apagar 7 pequeñas velas. Su interés en el sexo está más enfocado a los papeles y características, de hombre y mujer o al nacimiento y el embarazo. En los niños se presenta el temor de convertirse en niñas con tan solo el hecho de cubrir sus genitales, por lo que a esta edad cualquier amenaza de castración hace una mella significativa. Las niñas en cambio, su atención está hacia los rasgos de sus partes sexuales. En la relación entre niños de diferentes sexos se va afianzando la identificación de pareja con juegos que imitan relaciones de noviazgo o matrimonio y crianza, pero en estos grupos mixtos el sexo queda de lado, a menos que se haga notar una distinción entre ellos. Por otro lado, la elección de los deportes está más bien en aquellos que pueden exaltar sus destrezas y habilidades. El niño es capaz de elogiar lo bueno y reprobar lo malo, concibiendo una noción generalizada de la bondad y maldad, dejando atrás el sentido abstracto de las acciones específicas admitidas por los padres. Sin embargo, el conflicto entre ser bueno y ser el mismo, lo hace lento en sus respuestas a las órdenes, a las que generalmente antepone un «pero», mientras lo razona. El desequilibrio entre sus propios sentimientos lo hace introvertido, absorto, serio y pensativo, motivando con indiferencia una aparente sordera a las órdenes. En este incipiente razonamiento, va evitando los castigos y da pie al diálogo que permita llegar a los acuerdos y la toma de responsabilidades. La conducta es menos agresiva y mejoran las relaciones con la madre,
de quien se siente orgulloso, pero si el niño se siente inadaptado en el núcleo familiar manifiesta no querer vivir en su propio hogar. Su idea de Dios, sin dejar de parecerle fascinantes las historias bonitas, la cuestiona suspicazmente entre lo que sabe y lo que le han contado.